Si os parece, vamos a rezar y vamos a empezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar sobre el niño perdido y hallado en el templo y sobre el bautismo de Jesús. En la clase pasada hablábamos sobre la Epifanía, la muerte de los inocentes y la huida de la Sagrada Familia a Egipto. No sabemos cuánto tiempo estuvo la Sagrada Familia en Egipto, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que a la vuelta fueron a vivir a Nazaret, una ciudad o un pueblo en Galilea. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, Nazaret no se nombra en todo el Antiguo Testamento, pero excavaciones recientes han mostrado que estuvo habitada más de 1000 años antes de Cristo. ¿Por qué no se nombra? Pues seguramente porque no era importante. Nazaret era un conjunto de casas pobres que estaban excavadas en un cerro en la Baja Galilea. Y allí vivían unas pocas familias judías que se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, y había también pues algún artesano como José que prestaban servicios variados. Pues estamos hablando de una pequeña aldea, como hemos dicho, pequeña y pobre. Y Lucas nos cuenta que en Nazaret el niño iba creciendo y fortaleciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Vamos a ver, esto es importante porque Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Y es un misterio, y es muy difícil que entendamos esto. Jesús crecía y se fortalecía como hombre, como niño, pero a la vez estaba lleno de sabiduría y de gracia como Dios. Y esto es impresionante. ¿Cómo? Es que es un milagro, es que es algo que cuanto más uno lo medita, más impresionado se queda. ¿Cómo podía convivir, cómo podía fundirse la divinidad con la humanidad? Nos dice San Beda que nuestro Señor Jesucristo, en cuanto niño, es decir, revestido de la fragilidad de la naturaleza humana, debía crecer y robustecerse. Pero en cuanto verbo eterno de Dios, no necesitaba fortalecerse ni crecer, de donde muy bien se le describe lleno de sabiduría y de gracia. Vamos a comenzar ya con la historia de Jesús en el templo, que nos la narra Lucas en el capítulo 2, versículos 41 y siguientes. Sus padres iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a la fiesta como era costumbre. Pasados aquellos días, al regresar, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo advirtiesen sus padres. Suponiendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino buscándolo entre los parientes y conocidos. Y al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en su busca. Fijaos, la Torá, la ley, prescribía que todo israelita debía presentarse en el templo para las 3 grandes fiestas. ¿Cuáles eran estas 3 grandes fiestas? La Pascua, la fiesta de las semanas y la fiesta de las tiendas. Sobre estas fiestas hablaremos más adelante y las explicaremos bien porque son muy importantes
para conocer después mejor la vida de nuestro Señor Jesucristo y para entender mejor el Nuevo Testamento. Pero por ahora lo dejamos. En el caso de los niños, la obligación entraba en vigor a partir de los 13 años, pero por supuesto antes podían peregrinar a Jerusalén para estas fiestas acompañando a sus padres. Fijaos que aquí hay una palabra muy importante, que es caravana. Es que hoy en día caravana nos imaginamos como una caravana, como los indios y todos en la caravana, pero la palabra que Lucas utiliza para caravana es sinodía, que significa comunidad en camino. Israel es la comunidad en camino. ¿Hacia dónde? Hacia el templo y hacia Dios. Y nosotros somos el nuevo Israel. Israel recibía su identidad en el encuentro con Dios. ¿Dónde? En el único templo, que era el templo de Jerusalén. Nosotros recibimos nuestra identidad como la nueva Jerusalén en el encuentro con Dios. ¿Dónde? En el único templo, que es Jesucristo. Por lo tanto, nosotros como bautizados formamos parte de esa comunidad que recibe su identidad en el encuentro con Dios, en la comunión con Dios, en el único templo que es Jesucristo. ¿Y qué ocurre? Que Jesús se queda en el templo. Vamos a ver, esto es explicable porque generalmente solían ir en una caravana los hombres y en otra caravana las mujeres. Jerusalén en las fiestas triplicaba su población y como Jesús todavía no tenía 13 años, podía ir o en la caravana de las mujeres o en la caravana de los hombres. María pensaría que Jesús iba con José y José pensaría que Jesús iba con María. Vamos a ver, estamos hablando de Jesús, no estamos hablando de uno de esos niños que te vuelven loca, que se escapan todo el día, que no sabes qué hacer con ellos y que los... No estamos hablando de Jesús, que sabían perfectamente que Jesús iba a volver con ellos y que si no estaba con María, pues estaba con José, y si no estaba con José, estaba con María. ¿Qué ocurre? Que cuando llega la noche se reunían todos y al reunirse todos se dan cuenta de que Jesús no está, que Jesús no iba ni en la caravana de los hombres con José y que Jesús no iba en la caravana con María. Por lo cual es algo que se explica, o sea, que no tiene, que es explicable. Y nos cuenta Lucas que al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y preguntándoles. Cuantos le oían quedaban admirados de su sabiduría y de sus respuestas. Al verlo se maravillaron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo angustiados te buscábamos. Y él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que es necesario que yo esté en las cosas de mi padre? María y José le encuentran al 3er día. Esto es una indicación temporal muy realista. Como hemos visto, habían hecho ya un día de camino y por la noche se dan cuenta que Jesús no está. No podían volver a Jerusalén de noche, por lo cual durmieron esa noche, o no durmieron esa noche en la caravana. Al día siguiente regresan a Jerusalén y ya llegan otra vez de noche. Y al día siguiente, que es el 3er día, es cuando encuentran a Jesús. Pero, aparte de ser una indicación temporal muy realista, estos 3 días simbolizan los días que transcurren entre la cruz, entre la muerte y la resurrección. Por eso vemos que desde esta primera Pascua de Jesús se extiende un arco hasta la última Pascua, que es la cruz. Y aquí hay algo que yo he sacado 2 ideas de aquí, se pueden sacar más, pero me gustaría irnos con 2 ideas claras. Una es la de la caravana, que hemos dicho que es comunidad en camino, y que eso somos nosotros, la comunidad en camino que encuentra su identidad cuando llega a donde se dirige, que es a Dios. ¿En dónde? En el único templo que es Cristo. Y aquí hay otra idea importante, y es la libertad que nos cae Jesús como hijos de Dios. Y esto
vamos a rematarlo con el bautismo. ¿En qué consiste la libertad? La libertad consiste en cumplir la voluntad de Dios. Esa es la verdadera libertad. Y esa es la libertad que nos quieren quitar hoy en día con el relativismo, con la genealogía de género, con el buenismo. Pero la verdadera libertad está en cumplir la voluntad de Dios. Y quedaos con esto en la cabeza para después, como ya digo, rematarlo en el bautismo. Dice San Ambrosio que Jesús no les reprende porque le busquen como hijo, sino que les hace levantar los ojos de su espíritu para que vean lo que se debe a aquel de quien es Hijo eterno. Vamos a ver, María había dicho a Jesús: tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y Jesús le corrige y le dice: yo estoy en el Padre, mi Padre es Dios mismo, a Él pertenezco y con Él estoy. Siempre, y lo vamos a ver a lo largo de toda la Sagrada Escritura, tenemos estos dos niveles: la historia humana y la historia sagrada. La historia sagrada entra a formar parte de la humana, ¿pero para qué? Para elevarla. Todos tenemos unos padres carnales, todos. Pero el elevarnos es el llegar a conocer en plenitud que nuestro verdadero Padre es Dios. Esa es la verdadera libertad. Y cumplir su voluntad, por lo cual, ¿en qué consiste nuestra misión como padres? Digo padres carnales como padres espirituales. En llevar a nuestros hijos a conocer la voluntad de su Padre, que es Dios, que está por encima de nosotros, para que puedan cumplirla, para que puedan ser verdaderamente libres. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? En libertad, enseñándoles a cumplir la voluntad de Dios, que es la verdadera voluntad, la verdadera libertad. Yo siempre lo digo, mis hijos, tengo 3. Los que me conocéis ya lo sabéis, no son míos. O sea, vamos a ver, son míos en el sentido de que yo los tuve, ¿no? Pero no son míos, son de Dios. Y yo siempre le pido a Dios que a pesar de mí, que sea capaz de educarles Él. Porque la verdadera educación, aparte de enseñarles a coger el tenedor y el cuchillo como Dios manda, es enseñarles a cumplir la voluntad de Dios en todo momento, para que sean seres, personas verdaderamente libres. Y Jesús dice que debe estar con su Padre. Y aquí hay una palabra muy importante que utiliza Lucas, que es dei, que es debe, el deber del Hijo, que siempre en los evangelios se refiere a aquello que establece la voluntad de Dios, a la cual está sometida Jesús. Jesús no está en el templo por una rebelión a sus padres, Jesús no está en el templo porque se haya olvidado de regresar. Jesús está en el templo por obediencia a la voluntad de Dios, a la voluntad de su Padre, que es la misma voluntad que le va a llevar a la cruz y a la resurrección. Jesús como Hijo conoce desde dentro al Padre. Y esto es lo que hace patente en su respuesta a los 12 años. Está con el Padre y por tanto ve las cosas y a las personas a la luz del Padre. Esto es a lo que tenemos que llegar todos nosotros. A ver las cosas y las personas a la luz del Padre para poder cumplir la voluntad del Padre. Y nos cuenta Lucas que ellos no comprendieron lo que les dijo. Lo cual es muy esperanzador. Porque ¿cuántas veces he escuchado yo a personas decir qué horror lo que les contestó Jesús a sus padres? Lo que les contestó Jesús a sus padres es la bomba. Pero para entenderlo tenemos que ver las cosas y a las personas a la luz de los ojos de Dios Padre. Y esto es un proceso de conversión. Y si María y José en su momento no lo entendieron, pues qué esperanzador y qué comprensible es que nosotros tampoco lo entendamos. Pero nos dice Lucas: bajó con ellos, vino a Nazaret y les estaba sujeto. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. Fijaos, guardaba todas estas cosas en su corazón, que es la llamada a todos los cristianos a escuchar la palabra de Dios y a guardar todas estas cosas en su corazón. Qué difícil, qué distinto es no entender algo y guardarlo en el corazón y meditarlo,
a no entender algo y rechazarlo, porque las palabras de Jesús son siempre mucho más grandes que nuestra razón, y por eso muchas veces lo que queremos es ajustarlas a nuestra razón, ajustarlas a nuestra forma de pensar, ajustarlas a nuestros esquemas, y la fe requiere muchísima humildad, y creer es someterse a esta grandeza, como hacía María, guardando las palabras de Jesús en su corazón para irlas madurando poco a poco. Y este es el famoso simbalén. Simbalar es unir dos cosas para que se hagan una, encajarlas como un puzzle. Y María iba encajando todo lo que ella tenía en su corazón, las Sagradas Escrituras, todo el Antiguo Testamento, con su vida, de forma que encajaran totalmente y hicieran una, y a eso estamos llamados nosotros, a encajar la palabra de Dios con nuestra vida, de forma que el puzzle quede totalmente encajado y que entremos en comunión con Dios, porque somos una comunidad que caminamos hacia la plena comunión con Dios. Y ahora pasamos ya al bautismo del Señor. Fijaos también que desde los 12 años hasta que Jesús comienza su vida pública, alrededor de los 30 años, no sabemos nada. Pero bueno, esto es como todo, ¿no? Que el silencio también habla, lo sabemos. Pues yo, por ejemplo, hay veces que me enfado con mi marido y no le hablo. Bueno, pues ya le estoy diciendo que estoy enfadada con él. O sea, el silencio también es una forma de expresión. Pues la vida pública de Jesús fueron 3 años. Y en cambio, la vida oculta fueron 18, ¿no? 18 años, desde los 12 hasta los 30. Pues eso quiere decir mucho, que Jesús estuvo 18 años en la tierra, todas sus acciones son una obra de santificación hacia el mundo, y esas acciones eran vivir en familia, con María, con José, trabajar, rezar, ir creciendo, y eso es importantísimo, porque a eso estamos llamados nosotros también. Hay pocas personas a las que Dios llama a hacer grandes obras. La mayoría estamos llamados a la santificación en nuestro trabajo, en la vida ordinaria, con nuestro marido, con nuestros hijos, yo qué sé, con la escoba, con el recogedor, con la fregona, con el ordenador, cogiendo el autobús. Eso es a lo que estamos llamados, la santificación en la vida ordinaria. A lo mejor hay personas, pues no sé, como el Padre Pío, que era algo excepcional, pero eso son excepciones. Pero lo demás, y eso nos lo enseña Jesús a través de todos esos años. ¿Qué hacía? Pues estaba con José, trabajando, y con María, y todo lo que hizo Jesús durante esos 18 años sirvió para la santificación del mundo. Todo. Y seguro que, yo que sé, ayudó a su madre a pelar patatas, seguro que barrió, o sea, acciones cotidianas que, ofrecidas a Dios y hechas en Dios, son fuente de santificación, no solo para nosotros, sino también para el mundo entero. Bueno, voy a ir leyendo el Evangelio de San Mateo porque sí, porque este año estamos en el año A, el bautismo de Jesús se recoge en los 4 evangelios. En el año A se lee a Mateo, en el año B se lee a Marcos y en el año C a Lucas. Entonces, pues voy a ir leyendo el Evangelio de Mateo, pero también añadiendo de los otros evangelios, será por coger uno. En aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: convertíos porque está al llegar el reino de los cielos. Este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced rectas sus sendas. Vamos a ver, la vida pública de Jesús comienza con su bautismo en el Jordán por Juan el Bautista, que es el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Por qué es el último profeta del Antiguo Testamento? Porque todos los profetas del Antiguo Testamento, todos anunciaban la venida de Cristo. Juan es el último profeta del Antiguo Testamento porque ya aparece Cristo en persona, por ese motivo. Y Juan cede toda la profecía del Antiguo Testamento
todo el sacerdocio del Antiguo Testamento a Jesucristo, que Juan era sacerdote también. Jesucristo, el Mesías, anunciado por todos los profetas a lo largo de todos los tiempos. Vamos a ver. Mientras Mateo fecha este acontecimiento, como acabamos de leer, con una fórmula tradicional en aquellos días, Lucas lo enmarca en el gran contexto de la historia universal y dice: el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes virrey de Galilea, su hermano Felipe virrey de Iturea y Traconítide, y Lisanio virrey de Abilene, bajo el sumo sacerdote de Anás y Caifás, y continúa. Vamos a ver, la aparición pública de Jesús no está dentro de la intemporalidad del mito, no es un mito, es un hecho histórico. Y por eso Lucas, que se empeña en hacer una historia precisa, como nos cuenta al principio de su Evangelio, da todos estos datos, porque la aparición de Jesús es histórica. Jesús, Dios, se enraiza en nuestra historia, se mete en nuestra historia y se mete en la historia de cada uno de nosotros, de nuestras vidas y de nuestras familias. Y además, no solo esa historia sagrada entra en la historia profana con esta datación, sino que además aquí podemos ver otra cosa, y es la diferencia entre el emperador y Jesús, que representan dos órdenes diferentes de la realidad, que por supuesto no tienen por qué excluirse, pero sí tienen por qué excluirse cuando el emperador o los dirigentes se divinizan, como ocurría en el caso del Imperio Romano y como realmente ocurre en nuestros días. Entonces nos dicen los Hechos de los Apóstoles: obedecer antes a Dios que a los hombres. Muchas veces las personas te dicen: yo no sé qué quiere Dios de mí. Bueno, ahora lo vamos a ver en el bautismo del Señor, pero vamos adelantando. Pues, por ejemplo, que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Pero ¿qué pasa? Que cuando obedecemos a Dios antes que a los hombres, tanto en el Imperio Romano como en el imperio del relativismo que estamos viviendo hoy en día, los cristianos nos convertimos en mártires. ¿Qué es ser mártir? Ser testigo de Cristo hasta el final, hasta dar la vida si es necesario, como la dio nuestro Señor Jesucristo. Y eso es a lo que nos comprometemos en el bautismo. No por nosotros mismos, sino por gracia de Dios, por supuesto. Bueno, pues el ser testigos de Cristo nos lleva, como nos llevó a él, pues al martirio y en muchos casos hasta la muerte, como le ocurrió a Jesucristo bajo el reinado de Poncio Pilato, como testigo fiel. Por supuesto, la mención de Poncio Pilato, Herodes, Anás y Caifás proyectan una vez más la sombra de la cruz. Sabemos que desde que Jesús nace se está proyectando la sombra de la cruz. El centro de nuestra vida, el centro de nuestra historia, el centro de la historia es la muerte y resurrección de Jesucristo. Eso es lo que nos salva. Jesús nace para morir y para resucitar. Por eso, desde que nace, estamos viendo continuamente la sombra de la cruz. Porque el eje de nuestra vida es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y vamos a ver, ¿qué es lo que anuncia Juan? ¿Qué anuncia Juan? La conversión. ¿Por qué? Porque está a llegar el reino de los cielos. Veíamos en las primeras clases que para los judíos, hasta ese momento, la conversión era dar un paso atrás. El judío pecaba, ¿cómo pecaba? Alejándose de la ley, no cumpliendo los mandamientos de la ley. Confesaba sus pecados y daba un paso atrás, se arrepentía, volvía a la ley y por sus méritos propios, por haber vuelto a cumplir la ley, obtenía la salvación. Pero ahora viene algo completamente nuevo y que es lo que Juan el Bautista está anunciando, que llega el reino de Dios, que llega Jesucristo, que llega la salvación. Y ahora no hay que volver a la ley, sino hay que arrepentirse y acoger ese reino. Y esa es la salvación.
acoger ese reino. Pecamos y no viene la salvación por nuestros méritos propios, porque volvemos a cumplir, no. Viene precisamente porque hemos pecado de forma gratuita, porque Jesús nos la trae. Y la conversión consiste en acoger esa salvación gratuita que Jesús nos trae, que Dios nos quiere dar gratuitamente por amor. Esa es la verdadera conversión. Bueno, ¿qué es el reino de los cielos o el reino de Dios? El reino de los cielos o el reino de Dios es Jesucristo. Es la intervención de Dios en su pueblo. Esta intervención ha sido precedida a lo largo de varias etapas en el Antiguo Testamento. Vamos a ver. Cuando Dios habla a Abraham y le dice: sal de tu casa y de tu tierra y de tu patria, la tierra que yo te mostraré, le podía haber dicho: mira, Abraham, vamos a ver, yo soy Dios, te voy a explicar. Soy un solo Dios, cosa que no existía en aquel entonces, pero a la vez soy Padre, soy Hijo, soy Espíritu Santo, te voy a dar un manual de teología, te lo vas leyendo y luego ya hablamos a ver. No, Dios habló a Abraham y después de 18 siglos que estuvo preparando a su pueblo, que eran todos unos brutos y unos bestias como nosotros igual, y que no entendían nada y que volvían a pecar como nosotros y que volvía una y otra vez, después de todos esos siglos que fue preparando a su pueblo, envió a su Hijo Jesucristo para que hubiera un resto que pudiera acogerle. Y lo mismo ahora. Lo mismo exactamente ahora. Dios nos va preparando a lo largo de nuestra vida como al pueblo de Israel. Hijo mío, y yo te formé, y te tal, y tú coges y dices tal, y vuelves y otra vez, y una vez más, y así, para que prepararnos para poder acoger de verdad esa salvación y poder acoger a Jesucristo. Fijaos que la cita del profeta Isaías, que es Isaías 43, está recogida en los 4 evangelios y describe la misión de Juan el Bautista, que es la misión de cada uno de nosotros. ¿Y cuál es esa misión? Una voz clama en el desierto. Nosotros estamos llamados a ser esa voz, nosotros los bautizados, que clama en el desierto. Vivimos en un desierto. En cuanto salimos de aquí, estamos en un desierto donde no existe Dios, donde no hay Dios, y nosotros estamos llamados a ser esa voz que clama en el desierto. Una voz clama en el desierto. ¿Y qué dice esa voz? Preparad el camino del Señor, allanadle los caminos. Y Marcos añade una frase compuesta por Malaquías 3.1 y Éxodo 23.20 que dice: yo envío a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Nosotros somos esos mensajeros del Señor. Nosotros estamos llamados. Si no predicamos nosotros la palabra de Dios, ¿quién la va a predicar? ¿Quién? Si no predicamos nosotros los bautizados, si no hablamos nosotros de Cristo, ¿quién va a hablar de Jesucristo? ¿Quién? ¿Los musulmanes? ¿Los ateos? ¿Los hindús? ¿Quién? Bueno, pues esa es la misión que tenemos nosotros, la misión de Juan el Bautista. Preparar los caminos, porque somos meros instrumentos, preparar los caminos para que como el pueblo de Israel, para que ahora las personas puedan, cuando Jesucristo salga a su encuentro, puedan abrirle el corazón. Todos estos textos del Antiguo Testamento hablan de la intervención, como hemos dicho, salvadora de Dios, del reino de los cielos, y a Él es a quien hay que preparar el camino. Y esta es la misión, como hemos dicho, profética de Juan y de cada uno de nosotros: preparar al pueblo judío, en nuestro caso, preparar a todos, a los que forman parte de la Iglesia y a los que no forman parte de la Iglesia, exhortándoles a la conversión para que reciban el reino de Dios, y los primeros nosotros, y dando testimonio ¿de qué? De que Jesús es el Mesías que trae este reino. Por eso, esos testimonios de: y yo sentí,
No, hombre, no. Los testimonios son para dar testimonio de Cristo. Si una persona da testimonio, que dé testimonio de Cristo. Si Cristo ha obrado en su vida, que dé testimonio de cómo Cristo ha obrado en su vida. ¿Cuántas veces hacemos de los testimonios novelitas rosas, sensacionalistas, de que me latía el corazón, que de verdad, que no es importante que te latiera el corazón o no, lo importante es que abramos nuestro corazón a Cristo y que Él obre milagros a través de nosotros. Y fijaos que la misión de Juan tiene lugar en dos lugares muy emblemáticos, la misión de Juan y la nuestra. Uno es en el río Jordán, que recordaréis que era la puerta a la entrada a la tierra prometida, donde entró el pueblo de Israel a la tierra prometida, porque el bautismo es la puerta a la tierra prometida. Y el otro es el desierto, donde Dios habla al corazón de su hijo Israel y también donde Dios manifiesta sus maravillas. Y nos cuenta Mateo que llevaba Juan una vestidura de pelo de camello con un ceñidor de cuero a la cintura y su comida eran langostas y miel silvestre. Entonces acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la comarca del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Fijaos, el bautismo de Juan incluye la confesión de los pecados, pero no había perdón. O sea, el perdón se da con la muerte y resurrección de Jesucristo. El perdón lo da Jesucristo. Las faltas menores eran perdonadas con el ayuno y con la penitencia, pero los pecados graves, idolatría, adulterio, no tenían perdón. En el bautismo está simbolizado la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por un lado tenemos la muerte, simbolizada en la inmersión. La inmersión en el agua, porque antes se bautizaba por inmersión, no como ahora, que tú llevas a un niño a bautizar, le caen 6 gotitas y pobrecito el niño no se vaya a resfriar y enseguida le metes un pañuelo. No, antes se hacía siempre por inmersión. Y es que esto es un símbolo precioso, porque es meterte en el agua para purificarte, en la simbología del diluvio que destruye y aniquila. ¿Qué destruye y aniquila? El pecado. Es una purificación para liberar a la persona. Y por otro lado, el salir del agua simboliza la resurrección, la nueva vida, la vida en Cristo, un renacer, el nacimiento del que hablaba Jesucristo a Nicodemo. Y volvemos a lo de antes. Nosotros tenemos dos nacimientos, el carnal, que todos nacemos de un padre y de una madre, y el espiritual. Y ese se da en el bautismo. Y es todo una vida de irnos conformando, cristificando, de irnos haciendo uno en Cristo. Y nos dice Mateo que al ver que venían a su bautismo muchos fariseos y saduceos, les dijo: raza de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que va a venir? Dad por tanto un fruto digno de penitencia. Y no os justifiquéis interiormente pensando: tenemos por padre a Abraham, porque os aseguro que Dios puede hacer surgir de estas piedras hijos de Abraham. Fijaos, yo cuando leí esto la primera vez hace muchos años pensé: oh, qué bestia y qué vasto era Juan el Bautista, porque, hombre, raza de víboras. Pero ahora que lo voy entendiendo, estoy maravillada. O sea, esto es una respuesta preciosa. Vamos a profundizar un poco en ello. Vamos a ver, primero vamos a ver quiénes eran los fariseos y los saduceos, para enterarnos un poco, porque es que eran los mismos que hoy, exactamente igual. Lo del progreso es un timo. Es un timo. Aquí no hay progreso, o progreso industrial. Bueno, de eso se podría hablar. Pero el hombre es el mismo, ayer, hoy y mañana. A lo mejor, en vez de viajar en una burra, viaja en un avión. Pero el hombre es exactamente el mismo. Fijaos, los fariseos eran los buenos. Es como nosotros ahora los que estamos bautizados, que parece un poco entre comillas, como los buenos, los bautizados, los que vamos a misa, los que cumplimos, ¿no? Misa los domingos, a lo mejor algún día más, rosario.
cumplo, ¿no? Pues esos eran los fariseos. ¿Y qué hacían los fariseos? Los fariseos intentaban vivir al pie de la letra la Torá, la ley, como nosotros intentamos más o menos vivir al pie de la letra los mandamientos. ¿Por qué? Porque había una globalización, ¿os suena? Una globalización de la cultura helenístico-romana. Y esa globalización de la cultura helenístico-romana, esa cultura helenístico-romana se estaba imponiendo por todo el imperio romano. ¿Y qué amenazaba? Amenazaba a someter a Israel al estilo de vida de los pueblos paganos del mundo. Como ahora, a dar el culto al cuerpo, a permitir los abortos, al poder, a mil cosas. Entonces, los fariseos, que eran buenos, intentaban cumplir la ley de Dios para mantener viva su religión. ¿Lo entendéis? Porque es que aquí estamos nosotros también. Y los saduceos, que también estamos aquí, en su mayoría pertenecían a la aristocracia y a la clase sacerdotal. Lo que intentaban era vivir un judaísmo ilustrado, eran los eruditas. Los que piensan que están un poco por encima porque tienen muchos conocimientos y quieren vivir el cristianismo ilustrado, de la razón, del conocimiento. ¿Y qué hacían estos? Pues mezclarse con el poder romano, ¿no? Bueno, pues exactamente lo mismo que hoy. Estos desaparecieron, los saduceos, con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. ¿Por qué Juan les llama raza de víboras? Porque les ocurría, no a todos, pero para entender esto, lo mismo que nos ocurre también a nosotros. ¿Quién es la víbora? ¿Quién es la raza de víboras? El demonio. Pues que tantas veces queremos cumplir y cumplir y cumplir y ir a misa el domingo y nos olvidamos del prójimo y nos olvidamos del amor y no atendemos a la persona que está a nuestro lado y nos llama una amiga y estamos deseando colgar porque es una petarda. Eso sí cumplimos, porque vamos el domingo a misa, incluso todos los días. Un cumplimiento fantástico. Y Juan dice, raza de víboras. ¿Os creéis que por ser hijos de Abraham? ¿Qué significa ser hijos de Abraham? Los hijos de Abraham son los que están circuncidados, los que pertenecen al pueblo judío. Y dice San Pablo, porque no es judío el que lo parece por fuera, ni es circuncisión la que se puede ver en la carne, sino que es judío el que lo es en su interior. Y es circuncisión la del corazón según el Espíritu, no según la letra. Su alabanza no proviene de los hombres, sino de Dios. Es que la circuncisión verdadera es la circuncisión del corazón, que es el símbolo del bautismo. Y el bautismo requiere una conversión que dura, como decía Benedicto XVI, toda una vida. Y esa conversión está hecha de pequeñas conversiones. Porque incluso San Pablo, que se cayó del caballo y tuvo una conversión bestial, después tuvo que seguir convirtiéndose toda su vida. Y lo que está diciendo Juan el Bautista es que la verdadera conversión es la conversión personal que se traduce en obras de una vida santa cara a Dios. Y por eso toda conversión exige un cambio radical de vida, aunque sean pequeñas conversiones, pero un cambio radical. Si no, no has tenido esa conversión. Esa es la verdadera conversión. Pues eso es lo que dice Juan a los fariseos y a los saduceos, que eran buenos, eran buenísimos. Y eso es lo que nos dice a cada uno de nosotros. Y esto es a lo que estamos llamados todos los que estamos aquí. Pero esto te lleva al martirio. Esto te lleva al martirio. Porque esto no gusta a las personas. Lo que gusta a las personas es que digas, ¿te ha dejado tu marido? Hija pobre. Pues nada, tú vete, mira, acuéstate con varios, disfruta de la vida, hija, y sé feliz, y no te preocupes, es que tienes derecho y te lo mereces, pobrecita. Pero no le digáis nada, hombre, si es que a la pobre con esta... Eso es lo que se da en la sociedad de hoy en día. Y la que llega y te dice, vive según la voluntad de Dios. Reza por tu marido. Tu marido es tu camino de salvación y tú eres el suyo. Si tu marido se ha ido,
Sigue pidiendo por él. Ten siempre las puertas de tu casa abiertas a él, aunque haga lo que sea. No le niegues nunca el perdón. Eso no vende hoy en día. Entonces, esto es a lo que nos llama Jesucristo, a ser testigos fieles hasta la muerte. Y ya pasamos al bautismo. Y dice Mateo: entonces vino Jesús al Jordán desde Galilea para ser bautizado por Juan. Pero éste se resistía diciendo: yo soy quien necesita ser bautizado por ti, ¿y vienes tú a mí? Jesús le respondió: déjame ahora, así es como debemos cumplir nosotros toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Bueno, esto ya es como la luz para entender toda la presentación de hoy y por supuesto nuestras vidas. Vamos a ver, primero, Jesús va al río Jordán y se mezcla entre los pecadores para ser bautizado. Hemos dicho que el bautismo de Juan requería la confesión de los pecados. ¿Para qué? Para dejar atrás una vida anterior de pecado y para recibir una vida nueva. ¿Qué pasa? Que Jesús no tenía pecados y aún así se mete en la cola de los pecadores. Pues aquí está la clave. Esto es la clave de todo. Así es como debemos cumplir nosotros toda justicia. Ahí está la clave, en la respuesta que Jesús le da a Juan. ¿Por qué? Porque la justicia es cumplir la voluntad de Dios. Ya lo habíamos visto anteriormente, que el hombre justo, que era San José, era el que hundía sus raíces en la palabra de Dios para cumplir su voluntad, y estaba continuamente en diálogo con Dios para cumplir su voluntad. La justicia es la voluntad de Dios, y Jesús le dice a Juan: yo tengo que ser bautizado para que se cumpla toda justicia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que su Hijo Jesucristo cargue con los pecados de toda la humanidad para morir en la cruz y resucitar y salvar al hombre. Jesús es la aceptación plena de la voluntad de Dios. Jesús es el templo hacia el cual nosotros estamos continuamente en camino. Jesús es el cumplimiento, el amén, el amén. ¿Sabéis lo que significa amén? Así sea. Es el amén del Padre. Por eso que lo dicen al Apocalipsis, porque es el así sea del Padre. Así sea según tu voluntad. He aquí la esclava del Señor, aquí estoy para cumplir tu voluntad. Jesús es el amén del Padre. Bueno, pues las palabras de Jesús a Juan son una anticipación de las palabras pronunciadas en Getsemaní. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y comienza aquí, en el bautismo, es lo que le dice, bueno, comienza en la creación del mundo, pero quiero decir, aquí en el bautismo es lo que Jesús le dice a Juan: debe cumplirse toda justicia, debe cumplirse la voluntad del Padre, por eso debes bautizarme. ¿Y qué hace Jesús? Carga con los pecados de toda la humanidad y es bautizado por Juan y se sumerge en las aguas del Jordán con los pecados de toda la humanidad para salir del agua. Para salir del agua, que cuando el Padre diga, que lo vamos a ver ahora, este es mi Hijo amado, este es el símbolo, esto simboliza la resurrección. Carga con los pecados de toda la humanidad para perdonarlos, porque Él sí puede perdonar. Y este perdón se llevará a cabo en su plenitud tras su muerte y su resurrección. Inmediatamente después de ser bautizado, es decir, inmediatamente después de cumplir con toda justicia, Jesús salió del agua y entonces se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz desde los cielos dijo: este es mi Hijo, el amado, en quien me he complacido. Fijaos. Hemos dicho ya que la entrada y la salida del agua son la representación del descenso al infierno y de la resurrección. El bautismo es la aceptación de la muerte de los pecados, de la muerte por los pecados de la humanidad. Y como hemos dicho, al salir, como prefiguración de la resurrección, se escucha la voz del Padre: este es mi Hijo amado. ¿Y qué ocurre?
que se abren los cielos. Es que es impresionante esto. ¿Cuándo se abren los cielos? Cuando se cumple la voluntad del Padre. Por eso, la santidad está en cumplir la voluntad de Dios, porque cuando cumplimos la voluntad de Dios, se abren los cielos. ¿Qué significa que se abran los cielos? El simbalén del que hablábamos antes de María, que se funde la palabra de Dios con tu vida, que la voluntad del Padre se hace una con la tuya y se abren los cielos, es la santidad. Se entra en comunión con Dios. Ya desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel gritaba por esta apertura, suplicaba a Dios la apertura de los cielos. Y nos dice el profeta Isaías: ojalá abrieras los cielos y bajases. Y así entendieron los primeros escritores cristianos el bautismo de Cristo y la apertura de los cielos. Y nos dice San Hipólito: antes las puertas del cielo permanecían cerradas y la región de arriba era inaccesible. Podemos descender a lo más bajo y en cambio no podemos volver a subir a lo más alto. ¿Acaso tuvo lugar solo el bautismo del Señor? Tuvo también lugar la renovación del hombre viejo. Se hizo la reconciliación de lo visible con lo invisible. Los poderes del cielo se llenaron de alegría y fueron curadas las enfermedades de la tierra. Las cosas que permanecían escondidas salieron a la luz. Los que estaban en el número de los enemigos se hicieron amigos. Fijaos que cuando estaba meditando esto, yo hice como un esquemita, por si os puede servir, que es que nosotros nacemos primero en la carne y después en el espíritu. Y toda nuestra vida está comunidad en camino hacia Dios y hacia el único templo que es Cristo. Es decir, a vivir una vida en el Espíritu de Dios, de tal forma que el Espíritu domine nuestra carne. Y eso es cristificarse, y eso es la santidad. Y lo contrario es ir para abajo. Y eso es ser una raza de víboras. Eso es bajar. Que nuestro espíritu se diluya en nuestra carne. Que la carne domine nuestro espíritu. De tal forma que llega un momento que es cuando ya entras en pecado mortal, o sea, cuando que el espíritu se va. Porque no puede ya vivir en esa carne de pecado. Pues nuestra vida, somos comunidad en camino hacia arriba, hacia Dios. Benedicto subraya 3 aspectos. 1, la imagen del cielo que se abre sobre Jesús, que ya lo hemos comentado. Su comunión con la voluntad del Padre. La toda justicia que se cumple, que es lo que abre el cielo. ¿Qué es el cielo? Precisamente el lugar donde se cumple la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad tanto en la tierra como en el cielo. Eso es lo que le estamos pidiendo a Dios, el Padre nuestro. Ojalá se lo pidamos con el corazón del cristiano, del verdadero cristiano, del que anhela cumplir la voluntad de Dios en todo momento. Segundo, la proclamación por parte de Dios Padre de la misión de Cristo. Bueno, esto ya sí que es una bomba. Vamos a ver, la misión de Cristo, Dios Padre dice: este es mi Hijo amado. No es tanto un hacer como un ser. Nuestra misión, esto hoy en día raya muchísimo, como diría mi hija, ¿no? Esto raya. Nuestra misión es un ser mucho antes que un hacer. Nuestra misión es ser hijos de Dios, cumplir la voluntad de Dios y después ya vendrá el hacer. Y en cambio, ¿qué pasa? Que hoy en día queremos tantas veces hacer y hacer y hacer, que nos olvidamos de lo más importante, que es de nuestro ser. Ser hijos de Dios comporta cumplir la voluntad de Dios. Y luego ya veremos si hay que hacer o no hacer, o qué hay que hacer. Y después, una tercera, el preanuncio del misterio de Dios Trino. Y aquí vemos cómo en el bautismo de Jesús
que habla Dios Padre, o sea, es una teofanía, tenemos a Dios Padre, el Espíritu en forma de paloma que desciende, y el Hijo, bueno, pues esto es también como una especie de arco que culmina en el mandato de Jesucristo antes de subir a los cielos, que dice: id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo que desde entonces administran los discípulos de Jesús es el ingreso en el bautismo de Jesús. Ese es nuestro bautismo. El ingreso en el bautismo de Jesús, que culmina en su muerte, que es donde anhelamos morir todos, en Cristo, y en su resurrección. Y resucitar con Cristo. El bautismo de Jesús, la adoración de los magos y el primer milagro que hizo el Señor en las bodas de Caná son las tres epifanías. Fijaos, en la iglesia ortodoxa la epifanía no es como en la nuestra, no es como en la católica, que es el día de los Reyes Magos. En la iglesia ortodoxa la epifanía se celebra el día del bautismo del Señor. Os voy a leer la antífona del Magnificat de las vísperas, de las segundas vísperas de la liturgia de las horas, en que se celebra el día del bautismo del Señor. Y dice, fijaos, veremos este día santo honrado con tres prodigios. Hoy la estrella condujo a los magos al pesebre. Hoy el agua se convirtió en vino en las bodas de Caná. Hoy Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán para salvarnos. Aleluya. ¿Veis cómo la Iglesia une esas tres epifanías, que son las manifestaciones de Cristo, y las celebra como un mismo hoy? Y solo a partir de todo esto se puede entender el bautismo cristiano. Nos dice el Catecismo de la Iglesia en el punto 537: por el bautismo el cristiano se asimila sacramentalmente a Jesús, que anticipan su bautismo, su muerte y su resurrección. Debe entrar en este misterio de rebajamiento humilde y de arrepentimiento, descender al agua con Jesús para subir con Él, renacer del agua y del Espíritu para convertirse en hijo amado del Padre y vivir una vida nueva. Y esto se renueva en la Eucaristía, en los sacramentos y en la confesión. Y ahora ya termino con las lecturas que se proclaman en la fiesta del bautismo del Señor, en el ciclo A, las que se han proclamado hace poco. Y os invito a que escuchéis la primera lectura, que es de Isaías, viendo cómo esa lectura se funde con el Evangelio. No voy a leer la segunda, viendo cómo esa lectura se funde con el Evangelio y cómo toda esa primera lectura anuncia a Jesucristo y su bautismo. El título es Mirad a mi siervo a quien prefiero, y dice así: así dice el Señor, mirad a mi siervo a quien sostengo, mi elegido a quien prefiero, sobre él he puesto mi espíritu para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles, la caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas. Es impresionante, ¿verdad? El Salmo responsorial dice: el Señor bendice a su pueblo con la paz. La aclamación al Evangelio dice: se abrió el cielo y se oyó la voz del Padre, este es mi Hijo amado, escuchadlo. Que por cierto, en el bautismo no dice escuchadlo, lo dice en la transfiguración. Pero veis cómo es que la liturgia de la Iglesia es una maravilla. Y el Evangelio, que es de Mateo, y el título dice: apenas se bautizó Jesús, vio que el Espíritu de Dios se posaba sobre él. ¿Os acordáis de la primera lectura que decía: sobre él he puesto mi espíritu? ¿Veis cómo encajan?
Y dice, en aquel tiempo fue Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole, soy yo el que necesito que tú me bautices. ¿Y tú acudes a mí? Jesús le contestó, déjalo ahora. Está bien que cumplamos así lo que Dios quiere. Es otra traducción, que es toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario o algo.